EWTN, el esplendor de la verdad. A lo largo de nuestros encuentros en que nos hemos ido ocupando de este fenómeno, hemos ido apreciando la importancia que tiene y cómo ignorar la asedia es ignorar un aspecto esencial del mensaje cristiano, de la revelación de Dios, de la revelación cristiana. En este espacio nos vamos a ocupar, por lo tanto, de la lucha que implica la asedia para el hombre creyente, la lucha espiritual que ha comenzado con Cristo pero sigue empeñándose con la Iglesia a lo largo de los siglos, y la victoria sobre la asedia que nuestro Señor Jesucristo nos promete y nos asegura si permanecemos fieles a Él y lo seguimos, que es la victoria del amor sobre el desamor. Porque hemos visto al comienzo de esta serie que la asedia es el pecado contra la caridad. Recordemos cómo el catecismo de la Iglesia Católica enumeraba los pecados contra la caridad diciendo que eran indiferencia, ingratitud, tibieza, asedia y odio a Dios. Y decíamos que en el fondo todos ellos se reducen a la asedia o son distintas formas de la asedia, son defectos del amor, la indiferencia ante el que nos ama, la ingratitud ante el que nos ama, la tibieza en el amor al que nos ama o el odio al que nos ama. Son todas formas de la debilidad del conocimiento del bien o de confundir el bien con un mal. Eso es la asedia. Pero estas descripciones teóricas que hemos hecho nos pueden hacer olvidar o perder de vista que estos son fenómenos personales, que lo que está en juego aquí es la lucha entre el Creador y la criatura libre que puede rebelarse contra el Creador. Y Satanás es eso, el demonio es eso, es un ángel de luz que se rebela contra Dios y dice no serviré, que considera que Dios es y que por lo tanto trata del ser humano, al varón y a la mujer, abolir la obra de Dios. Ya en el comienzo de la Sagrada Escritura aparece esta lucha. Dios crea, en el primer acto de la creación del paraíso, crea el paraíso, al hombre, a la mujer, los destina a un destino glorioso, a gobernar todas las cosas, a entregarle al mundo como regalo de bodas. Y en el segundo acto aparece inmediatamente la serpiente oponiéndose a este plan de Dios y tratando de destruirlo, tratar de abolir el plan, pero no solo el plan, de abolir al varón como varón y a la mujer como mujer. Y logra, parece, en un tercer acto, vemos las penas de lo que ha logrado ese ataque demoníaco intentando abolir al varón y a la mujer, y por lo tanto su amor y su descendencia, y el gobierno de una humanidad amorosa de Dios sobre las criaturas, participando en el gobierno de la divina providencia. Esa lucha está entablada, en esa lucha llegamos hasta nuestros tiempos, pero ha habido un acto nuevo que es el de la encarnación del Verbo, en que el Verbo ha venido para remediar y para desarticular ese esfuerzo de abolición de las fuerzas demoníacas. Nuestro Señor Jesucristo en su última cena, cuando está por despedirse de sus discípulos rumbo a la pasión, les dice: yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas las he hablado con ustedes para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación,
Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús nos anuncia que tendremos tribulaciones en este mundo. No podemos ilusionarnos los cristianos. No es el discípulo mayor que su maestro, anuncia Jesús en otro de los pasajes del Evangelio. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y el que desprecia a mí, desprecia al que me envió. Estamos en esa comunión con el Padre y con el Hijo, y por lo tanto, si por eso queréis matarme, va a decir Jesús, porque no conocéis al Padre. Y por lo tanto, la oposición a Cristo, la oposición en el martirio, es consecuencia de esta lucha que está entablada. Jesús nos anuncia la lucha, pero nos anuncia la victoria. Y es a esto a lo que quería dedicar con ustedes este tiempo, leyendo algunos textos de la Sagrada Escritura que nos iluminan sobre esto. Otro texto de la victoria, en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice: porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Claro, para los hijos no son pesados los mandamientos del Padre, porque si amamos al Padre, hacer la voluntad del Padre no es pesado. El amor hace liviano incluso lo que puede parecer para otros imposible. El amor facilita todas las cosas. Y continúa San Juan: porque todo el que ha nacido de Dios, todo hijo de Dios, vence al mundo. El Hijo de Dios vence al mundo. Cristo ha vencido al mundo y nosotros participamos en nuestra victoria, en esa victoria si vivimos como hijos. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Qué profundidad la de este texto, queridos hermanos. Hay que dejar que este texto ilumine nuestra vida. Nuestra fe nos da la victoria sobre el mundo. No nos la dan acciones exteriores muchas veces. Podremos aparecer a veces como derrotados ante el mundo por mantenernos creyentes y vivir nuestra fe, como los mártires aparecieron quizá débiles o vencidos ante el mundo, pero siendo vencedores porque mantuvieron su fe hasta el final. Esta es la visión que Cristo tiene acerca de la victoria. Hay una revelación acerca de nuestra lucha, de la característica de nuestra lucha, de la naturaleza teológica, religiosa de nuestra lucha, y de cuál es también la victoria que se nos promete. Si nosotros permanecemos creyentes hasta el fin, vencemos al mundo. El mundo no ha podido nada en nosotros. Cuanto más el mundo parece poderoso ante nosotros, cada uno de nosotros puede experimentar y decirse: bueno, pero a mí no ha vencido. ¿Cómo es posible que un mundo tan poderoso, ante el cual sucumben tantos que yo he conocido, incluso sacerdotes o gente que parecía santa, y ha sucumbido ante el mundo? ¿Qué pasa conmigo que no he sucumbido? ¿A qué se debe esta victoria de la gracia en mí, que yo experimento como algo superior a mis fuerzas, porque soy bien consciente de mi debilidad? Nuestra lucha, queridos hermanos, nos la explica San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículos 10 y siguientes, diciéndonos, exhortándonos a que nos fortalezcamos en el Señor, en su ejemplo, en la comunión con Él, diciendo: por lo demás, confortaos, esforzaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese la redundancia esta, ¿no? La fuerza nos viene del Señor. Y continúa: revestidos de la armadura de Dios, como los antiguos soldados que se revestían para el combate con una armadura, para que podáis sosteneros ante las acechanzas del diablo. ¿Cómo? ¿Acechanzas del diablo? ¿Vamos a luchar con el diablo? Sí, nos dice Pablo, y nos explica: nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es contra seres humanos. Podrán parecer,
pero son servidores de una fuerza superior que los mueve y que de pronto ellos mismos ignoran, sino que nuestra lucha es contra los principados, las potestades, los poderes de las tinieblas de este mundo y de este siglo. Es decir, los ángeles, el príncipe de este mundo, que maneja. Claro, porque el demonio en el paraíso se anotó una victoria que fue hacer que nuestros primeros padres pecaran y que todos nosotros naciéramos con el pecado original. Por lo tanto, los hombres pecadores que nacen con el pecado original, ya desde Babel, desde esa ciudad humana que se quiere levantar hasta alcanzar a Dios y usurpar el poder divino, está herida por ese pecado original. Y por lo tanto, nuestra lucha es contra esos hombres carnales que no han sido redimidos, que no conocen el amor de Dios y por lo tanto se oponen al amor de Dios, movidos por el espíritu de asedia que los hace considerarnos malos. Nuestra lucha no es contra ellos, es contra los poderes de las tinieblas. Y entonces nos exhorta San Pablo a que tomemos la armadura de Dios para que podamos oponer resistencia en el día malo y, prevenidos con todos los aprestos de un militar, sostenernos firmes en esta lucha. Manteneos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación pronta para el evangelio de la paz, embrazando en todas ocasiones el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malvado. Tomad también el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando con toda oración y súplica, en todo tiempo, en espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y súplica. Esta es claramente aquí, Pablo nos pone que nuestro enemigo principal es el príncipe de este mundo. Es demoníaco. Tenemos una lucha, pero nosotros luchamos con el Espíritu Santo. Todas esas alegorías que hace Pablo de las corazas son las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece. Él es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza en este combate. Pero nuestro combate, nos dice la tradición cristiana, es contra el príncipe de este mundo en primer lugar. Pero el príncipe de este mundo organiza a los hombres que le pertenecen, a la raza de la serpiente, que dice nuestro Señor Jesucristo, a los hijos de Satanás, los organiza en lo que la Escritura llama el mundo, la sociedad perversa, la Babilonia. San Agustín va a hablar de que existen en la historia dos ciudades, la ciudad de Dios y la Jerusalén. La Jerusalén es la iglesia, es la que ama a Dios y aborrece el mundo, y la Babilonia es la que ama al mundo y aborrece a Dios. Nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial, queremos pertenecer a ella, estamos en lucha con la Babilonia. Pero también, en último lugar, nuestro enemigo es nuestra propia carne herida por el pecado original. De modo que nosotros luchamos contra la carne, contra el mundo y contra el príncipe de este mundo. La lucha contra la carne nos la explica San Pablo, principalmente en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, donde habla de esa lucha que experimenta el hombre en sí mismo, porque sé que no habita en mí el bien, quiero decir en mi carne. La carne para San Pablo es precisamente el hombre herido por el pecado original y todavía no sanado por la gracia. No habita en mí, en mi carne, cosa buena, porque el querer el bien lo tengo a mano, pero el poner por obra lo bueno, no. Sé lo que, conozco los valores, pero me falta la virtud para ponerla en práctica. Porque no es el bien que quiero lo que hago, antes el mal que no quiero es lo que obro. Quiero hacer el bien y obro el mal. Y sé que obro el mal y no me puedo corregir. Los adictos, si podrán comprender esta ley que tienen en su corazón, quisieran dejar la adicción y no logran salir de ella porque se le ha convertido como en una cárcel. Eso es la prisión de la carne.
De eso nos tiene que librar el Señor también, del desorden de nuestras pasiones que nos quitan la libertad y nos hace adictos al mal, a un mal que reconocemos, pero del que no podemos zafar. Esa es la lucha contra la carne. También sobre eso el Señor nos asegura la victoria. Dice San Pablo al final del capítulo 8, precisamente, después de hablar de la vida en el Espíritu, de la libertad de los hijos de Dios, diciendo, animando a los cristianos esta lucha, ¿qué diremos pues a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aquel que a su propio Hijo no lo perdonó, sino que por nosotros lo entregó. ¿Cómo no juntamente con Él nos dará la gracia en todas las cosas? Un mensaje hermoso para los que están sufriendo la adicción. No deben bajar los brazos, deben acercarse al Cristo victorioso para que los haga participar en su victoria. ¿Quién presentará acusación contra los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién será el que condene? Cristo Jesús, el que murió, o más bien el que resucitó, es quien asimismo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará de este amor de Cristo? El espíritu de la asedia, que es lo que nos quiere apartar de Cristo, la tribulación de las persecuciones, la angustia, el hambre, desnudez, el peligro, la espada, las carencias humanas. Según está escrito, por tu causa somos matados todo el día. En todas estas cosas, dice Pablo, y esta es la frase que culmina todo esto, soberanamente vencemos por obra de aquel que nos amó. Aquí está de nuevo la victoria, después de hacer la enumeración de las cosas que pueden erosionar nuestro amor a Dios y frenarnos en el camino, corriendo hacia el amor de Dios, que nos alcanzó primero. En todas estas cosas el cristiano supervence. Dice, en griego usa una expresión muy fuerte, hypernikomen, supervencemos por aquel que nos amó. Acá tenemos entonces la victoria sobre la carne, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre Satanás. Otro texto que quiero comentar con ustedes es el texto de la carta a los Gálatas, capítulo 5, que nos explica muy bien la causa de la asedia y el modo o la naturaleza de esta lucha que se entabla en nosotros, que tenemos entablada también a nivel de nuestra carne, pero que podemos ver después entablada en el mundo y teledirigida por el príncipe de este mundo. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas nos dice San Pablo: vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solo que no toméis esa libertad, la libertad de ser hijos para hacer la voluntad del Padre, como pretexto para soltar las riendas a la carne, es decir, a las pasiones, sino que por la caridad, por el amor al Padre, hacerlos servidores los unos de los otros, servirnos como hermanos en el camino al Padre. Porque la ley entera condensa su plenitud en una sola palabra, en aquella que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si los unos a los otros os mordéis y devoráis, mirad, no os aniquiléis los unos a los otros. Este es el escándalo de la división entre los cristianos, que se debe a una debilidad en su espíritu filial. ¿Por qué no nos sentimos y vivimos como hermanos? Porque no vivimos con intensidad nuestro ser hijos. Y muchas veces nos esforzamos en remediar las divisiones tratando de cultivar la fraternidad, y eso es inútil. Tenemos que tratar de fomentar y cultivar nuestra filialidad. Unirnos al Padre como hijos nos une, como por redundancia, con los demás como hermanos. Si no estamos unidos todos al Padre, no podemos estar unidos entre sí. La debilidad en la unidad de los cristianos se debe a esa debilidad de su unión amorosa con Dios Padre, que es por la asedia, por la tibieza del amor al Padre. Somos tibios en nuestro amor fraterno. Si los unos a los otros os mordéis, os aniquilaréis. Digo pues, caminad en espíritu
y no daréis satisfacción a las concupiscencias de la carne. Acá están los dos polos que hay en nosotros, a los que se refería San Pablo cuando hablaba de esa lucha de que hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y continúa, porque la carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu deseos contrarios a la carne. Este antagonismo entre carne y espíritu, que es una lucha que está dentro de nosotros, porque en nosotros está el pecado original y en nosotros está la gracia, luchando uno contra el otro, nos divide interiormente esta oposición entre la carne y el espíritu y explica, por lo tanto, los momentos de asedia y las tentaciones de asedia que nosotros podemos padecer, la que vimos que padecían los monjes, la que vimos que padecían los perseguidores y los perseguidos. Hay apetitos contrarios de la carne y del espíritu. El espíritu ama a Dios y quiere el amor de Dios. Y ese amor de Dios muchas veces implica el sacrificio de los apetitos de la carne, implica sufrimiento. El amor sacrifica. El amor sacrifica. Esta oposición de los deseos de la carne, opuestos a los deseos del espíritu, y los deseos del espíritu opuestos a los deseos de la carne, son los que explican la posibilidad de que el demonio intervenga en nosotros, oponiendo precisamente nuestros buenos deseos espirituales, oponiéndoles la rebeldía de nuestra carne, la rebelión de la carne, como vimos que sucedía en la asedia en los monasterios. Veamos un poco, para terminar este espacio, lo que nos dice Pablo acerca de las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Fíjese que va a oponer obras de carne, porque son obras nuestras, y frutos del Espíritu, porque son lo que la gracia produce en nosotros como un fruto espiritual. Fructifica en nosotros la vida divina. No son obras nuestras, son obras que recibimos, son nuestras, pero recibimos del Padre. Dice Pablo, si os dejáis llevar por el Espíritu, no estáis bajo la presión de la ley. Porque son patentes las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, discusiones, riñas, divisiones, emulaciones, envidias, furores, ira, provocaciones, maltrato, banderías, partidos, sectas, separaciones de personas, envidias, homicidios, de hecho, de palabra, se puede matar, borracheras, adicciones, ¿no?, comilonas y cosas semejantes a estas, sobre las cuales os prevengo, como yo os previne, que los que tales obras hacen no entrarán en el reino de Dios, es decir, no serán hijos. Los que hacen estas cosas no viven como hijos. El reino de Dios es la condición filial misma, es ser hijo. El que no obra estas cosas no es hijo. Pero los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Frente a tales cosas no tiene objeto la ley. Y en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Hasta el próximo espacio en que nos despediremos de esta serie dedicada al demonio de la serie.